Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la sucesión testamentaria. Mi nombre es María del Cisne y el trabajo es para la clase de Derecho Civil 3. Bueno, tenemos la introducción. Para la introducción, en primer lugar, es importante recalcar que una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona que ha fallecido. Y cuando se dice, esta puede ser una sucesión testamentaria o una sucesión intestada. Cuando existe una sucesión testamentaria es cuando existe un testamento. Y la sucesión intestada es cuando el difunto no ha dejado un testamento como tal. El testamento viene a ser un documento en donde se han establecido los deseos de la persona fallecida. Bueno, cuando se habla de sucesión testamentaria, tenemos por dos vías, la sucesión notarial y la sucesión judicial. La sucesión notarial puede darse siempre y cuando existan herederos que sean mayores de edad únicamente y cuando no exista conflictos entre todos los herederos. Ahora bien, si es que existen herederos menores de edad y existen conflictos entre los herederos, resulta que obligatoriamente tienen que irse por la vía judicial. Sin embargo, si no, es recomendable la vía notarial, puesto que esta es mucho más rápida y más económica. ¿A qué vamos con esto? La vía notarial se demora 2 meses y medio aproximadamente todo el proceso, desde el inicio hasta el fin. Mientras que en la vía judicial, en el mejor de los casos, se demora 6 meses. Y es más económica porque en la vía notarial únicamente se pagan los honorarios del notario, mientras que en la vía judicial se pagan los honorarios del notario y también del abogado que lleva todo el proceso judicial, porque el proceso judicial se lleva todo el proceso y al final, cuando ya se da el veredicto, la sentencia, esta se la lleva donde un notario para que la legalice, es decir, se paga doble vez. Ahora bien, en la vía notarial se requieren ciertos documentos como el último testamento que otorgó el difunto, el acta de defunción y acta de nacimiento del difunto, y las identificaciones de los presuntos herederos y de las albaceas. Y el notario se encarga de hacer 2 escrituras. En cuanto a la primera escritura, tenemos que esta escritura viene a ser la de aceptación de herencia y aceptación del cargo de albacea o la repudiación de los mismos. Entonces, para esto se requiere que se pida los informes del testamento al Archivo General de Notarías para que se confirme el testamento del difunto que fue presentado en los requisitos anteriores. Entonces, en esta primera escritura se reconoce la validez del testamento, se reconocen los derechos de los herederos y se reconoce la aceptación del cargo del albacea. Con todo esto, se manda a hacer publicaciones de 10 en 10 días en un periódico de circulación nacional, y esto con la finalidad de que se dé a conocer que se está dando este procedimiento de herencias. Y cualquier interesado puede comparecer con respecto a este tema. Una vez acabado el proceso mencionado anteriormente, se viene a hacer la segunda escritura. En esta se da el inventario de toda la masa hereditaria. Posteriormente, se dan los avalúos de los bienes que conforman toda la masa hereditaria y posteriormente se adjudican todos los bienes en favor de los herederos conforme se haya dispuesto en el testamento. Es importante mencionar que aquí, una vez que se da todo esto, con la segunda escritura se manda a hacer la inscripción en el registro de la propiedad, y esto es con la finalidad de dar a conocer quién es el nuevo propietario o titular y registrar el inmueble a nombre de esa persona. A manera de conclusiones, es importante mencionar que el testamento debe estar exento de vicios y sin la influencia de los elementos que afecten la voluntad del testador, sean estos de error, de fuerza o de dolo. Los de error quiere decir la falta de concepción de algo o equivocación de una persona, de una cosa o un hecho. Los de fuerza
es decir, presión física o moral ejercida para intimidar a la persona que está dejando el testamento. Y los de dolo vienen a ser la intención de injuriar a las personas o propiedad de otra. Es con esto la importancia de tener el conocimiento sobre esto y tener el conocimiento de cuáles de las dos maneras que existe para dejar, para seguir una sucesión testamentaria, misma que te permite tener un contraste de las dos, ya sea notarial o judicial, para que las personas puedan escoger, siendo la notarial la más efectiva, sin embargo, no apta cuando se tiene menores de edad entre los herederos o que se sepa que puede existir un conflicto entre ellos. De igual manera, si es que existe algún tipo de hermano no reconocido, eso, el testamento pasaría de manera judicial, puesto que en estas publicaciones de 10 días se puede acercar, se puede dar a conocer y otra persona puede reclamar este tipo de herencia. Entonces ahí deja de ser un proceso notarial y pasa a ser un proceso judicial en el que se sigue todo un trámite que es mucho más largo y mucho más complicado. Gracias.